El carisma se puede adquirir, se tiene de nacimiento. Ese es el tema principal del día de hoy. Muchachos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de todo un poco aquí en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Quiero darles las gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestra comunidad. Bienvenidos. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes. Espero leerlos próximamente. Y desde ya quiero empezar pues también leyendo los comentarios que hemos recibido con referencia al espacio anterior donde dejábamos una pregunta abierta. ¿Mago o ilusionista significan lo mismo? Bueno, cada uno de ustedes nos dio su apreciación y desde aquí les doy las gracias por escribir. Empezamos con Stuart de Cavern, que nos dice: a mi parecer tienen distintas connotaciones. El ilusionista es la forma artificial del mago. De todas formas, el espectador quien al final decide. Totalmente de acuerdo. También quiero agradecer a Fernando Porcarelli, Mr. Fer, que nos dio unas líneas extensas, inclusive históricas, sobre la procedencia de ambas palabras. Muchísimas gracias, Fer. Un abrazo. También Samuel Figueroa o Samuel Figuera Castillo pues nos dice: hola, profesor Henry Jr. Muchísimas gracias por lo de profesor. No me considero un profesor, pero muchas gracias. ¿Puede sortear una baraja Bicycle? Próximamente vamos a sortear no solamente una baraja, sino varios efectos. También Henry de Sousa, quien es asiduo a nuestro canal, pues nos comentó su apreciación al respecto. Henry, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Y dice: no me había hecho esta pregunta, me dio a pie a indagar y las tres significan lo mismo: mago, ilusionista o prestidigitador. Gracias por este excelente canal. Al contrario, gracias a ti, es por personas como tú, Henry, que les gusta la magia y que ven estos segmentos. También Martín Sánchez, nuestro amigo Martín, que también es asiduo al canal, y dice: hola Henry, está muy bien dicho. Es lo mismo mago e ilusionista. La mayoría me dicen mago, pero cuando me preguntan si soy mago o ilusionista, le explico que es lo mismo. Saludos. Muchísimas gracias, Martín. También Robert Gutiérrez, amigo del canal, siempre pendiente de nosotros, dice: bueno, yo uso mayormente mago, pero sí me considero que el significado o el error está en el concepto que tiene el espectador, ya que si uno dice que soy mago, algunos creen que es maligno y por otro lado, lo cual es un error, por lo que veo por acá. En fin, también su apreciación es muy válida. Gracias, Robert. También Alfred Magic nos escribió desde aquí, desde Venezuela, desde Puerto Ordaz, si no me equivoco, y nos dice: hace poco hablábamos de este tema con varios colegas en la SBI, o la Sociedad Venezolana de Ilusionismo. Para nosotros, mago es lo mismo. Estoy de acuerdo con poner mago e ilusionista, es un poco redundante. En mi tarjeta de presentación utilizo la palabra ilusionista. Luego de preguntar a varios familiares y amigos y personas conocidas la diferencia entre esto, llegué a la conclusión de que la mayoría, pues al menos de quienes pregunté, ven al mago como un cualquiera o alguien que hace unos truquitos para los niños. En cambio, el ilusionista le da una connotación mucho más profesional. Sin embargo, cada quien es libre de llamarse pues como quiera. Al final, las personas tendrán su propio concepto y su perspectiva. Muchísimas gracias, Alfred. También es muy válido tu comentario. Y también el último que hemos recibido es de Eliezer Gospel Magic. Eliezer, que siempre pasa por aquí por nuestro negocio y es amigo de la casa, también nos dio unas líneas importantes, extensas, sobre su apreciación en cuanto a mago, ilusionista, prestidigitador. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad que sí, por sus comentarios. Habíamos dicho que el tema del día de hoy, y es una pregunta que también es un poco polémica, es sobre el carisma. Muchos dicen que se tiene de nacimiento, otros dicen que se puede desarrollar y otros dicen que si tienes o no la tienes. Es como algo un poco radical. Por eso voy a empezar desde una vez planteando el tema y planteando la pregunta del día de hoy. ¿Para ti el carisma se puede desarrollar o es algo innato? ¿O es algo de nacimiento? ¿Qué opinas al respecto? Quiero que me escribas aquí debajo en nuestra sección de comentarios, por favor, y nos des
tu impresión al respecto, nos des tus líneas, ¿qué opinas sobre el carisma? Como ustedes saben, hay magos, artistas, ilusionistas que inmediatamente ustedes lo notan que tiene un carisma, que cuando entran a escena, que cuando entran a un salón, que cuando se presentan, con solamente salir su presencia y su forma de manejar al público, demuestra que tiene un carisma importante. Yo soy de los que piensan de que el carisma se puede desarrollar. Si bien, inclusive, algunas personas tienen algunas facilidades importantes que las traen de nacimiento, como ustedes saben, hay personas que se le hacen más fácil algunas cosas, como hay otras que no. Y lo mismo pasa con el carisma. Inclusive aquellos que tienen carisma y a lo mejor no lo saben, hay que desarrollarlo para potenciar nuestra comunicación efectiva con el público y con quienes nos rodean. El carisma cobra una dimensión importante a nivel empresarial o quizás en todos los ámbitos de la vida. En magia, por supuesto, es muy importante. Ser un artista, un ilusionista, un mago carismático nos da, por ejemplo, y eso es una opinión muy personal, como el 50% ya de lo que hay que hacer en magia, o nos ayuda muchísimo, nos ayuda ese 50%, o sea, el resto lo podemos dividir en diferentes cualidades como técnica, presentación, etcétera, pero el carisma es como una llave que abre inmediatamente al público y lo predispone a ponernos atención. De alguna forma u otra le agradamos y dejan que se dejan de alguna forma u otra maravillar, no solamente por lo que vamos a hacer, sino por nuestra persona. Pero yo siempre he dicho de que se puede desarrollar. No es algo radical que yo pienso de que digo, o que como dicen algunos, bueno, si no tienes carisma, pues entonces no lo tienes, no lo vas a poder obtener porque eso es algo de nacimiento. No estoy de acuerdo con esta idea. Pienso que es algo que se debe desarrollar. En mi caso, yo era una persona al principio, en mi adolescencia, en mi infancia, pero específicamente en mi adolescencia, cuando empecé a presentarme un poquito delante del público haciendo magia, pues era una persona con miedos, con inseguridades, era una persona un poco retraída. Y después de desarrollar estas cualidades, que pues he desarrollado y que me han ayudado, por supuesto, a desarrollar en mi familia, pues soy quizás un ejemplo un poquito de que sí, de que se puede desarrollar el carisma, de que se pueden desarrollar cualidades. Y estoy seguro de que tú que me estás viendo lo puedes hacer. Lo importante de esto es analizarse a sí mismo. Yo creo, lo estaba hablando con un colega en estos días, la mejor forma para desarrollar nuestro carisma, tenemos que analizarnos, tenemos que vernos delante de un espejo y analizarnos a fondo, conocernos a fondo, realmente ser sinceros con nosotros. Bueno, yo soy una persona seria, soy una persona echadera de broma. ¿Cómo me percibe el público? ¿Cómo me perciben mis amigos, los que me rodean? Y estas preguntas son importantes respondérselas para saber cómo podemos desarrollar nuestro carisma y hacia qué dirección. Esto es lo más importante. Pero hoy les voy a dar 5 tips que creo que los puede ayudar a descifrar este enigma que es el carisma. Si tuviéramos que buscar una definición antes de darle los 5 tips, vamos a remitirnos a ver qué dice Internet o qué dice Google. El carisma, como ustedes saben, yo lo puedo quizás denominar como una forma exitosa de comunicación, porque al fin y al cabo el carisma es eso, es comunicación. Pero vamos a ver qué nos dice la definición como tal de la palabra carisma, perdón. Vamos a ver, por aquí la tengo. Fíjense lo que dice. Cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad. Entonces, esa es la definición. Cualidades que tiene una persona para atraer a las personas, a los demás. Y nosotros como ilusionistas, como artistas, debemos desarrollar esa arma, debemos desarrollar esa cualidad fundamental de ser carismático en escena, en cualquier ámbito de nuestra magia, si somos magos de cerca, de escenario, de salón, infantiles, como sea. Tenemos que tener una cierta, o tenemos que tener una gran dosis de carisma para conectar con ese público, para maravillarlo, para que pasen un rato único cuando nos ven haciendo magia. Y creo que todo radica en la forma de comunicar, de expresar. Para mí creo que es la clave. Les voy a dar 5 tips. El primero,
Mantente alerta y presente con el público. Cuando estamos en escena, nuestro contacto visual tiene que ser constante. Tenemos que abarcar a todo el público. Nunca podemos estar estacionados hablando solamente al público central. Si tenemos un auditorio grande, o si estamos trabajando en mesa y tenemos público a nuestro alrededor, tenemos que dirigirnos a todos. Y eso es una forma muy poderosa que desarrolla un carisma importante. El comunicarse adecuadamente con todos, estar presente, mantenerse alerta, que todos sientan nuestra presencia. Esto es fundamental para desarrollar nuestro carisma. Entonces, mantente alerta y presente con el público. A veces nos olvidamos cuando estamos trabajando, nos enfocamos en este público, pero nos olvidamos de los que están en los extremos. Por eso es importante, camina, que todo el mundo te vea. Dirígete a estas personas, dirígete a ellos y también dirígete a ellos. Comunícate con la vista en todo momento, haz contacto visual con ellos para que sientan tu presencia. Y vas a ver que poco a poco vas a hacer una especie de dominio sobre ellos. El tip número 2 que te puedo dar rápidamente es ser atractivo, llama la atención. Cuando me refiero a ser atractivo no significa la apariencia física, sino destacar las cualidades que nos hacen atractivo para los demás. Lo hemos mencionado anteriormente en varios espacios. El ser atractivo no solamente para un cliente, sino para el público en general. Nos tienen que conseguir a nosotros como que tengamos o que valga la pena vernos hacer magia, que valga la pena que nos escuchen hablar, y esto es importantísimo. Entonces, sea atractivo, busca realzar lo mejor de ti. Si tienes pues algunas diferencias o algunas limitaciones físicas, en mi caso, fíjense que yo soy calvo y yo dentro de mi espectáculo y de mis presentaciones le saco provecho inclusive a mi calvicie, porque quiero que se vea lo más genuino posible. Me quiero presentar ante el público como soy. No quiero fingir a alguien que no soy. Entonces, sea atractivo, llama la atención. El tip número 3, utiliza el carisma de algunos props que vayas a utilizar en escena. También el carisma se puede focalizar desde el punto de vista tangible en algunos props. Algunos aparatos que vayamos a utilizar que también de por sí son carismáticos y que nos ayudan a nosotros a combinarlos con nuestro carisma. Tal es el caso de un efecto que yo hago muchísimo con unas cartas gigantes. Esas cartas son muy llamativas y donde yo presento esa rutina o ese efecto del tricarmonte con cartas gigantes, causa mucho impacto por el hecho del tamaño de las cartas. Entonces me refiero a esto, utiliza el carisma de algunos props, de su color, de su diseño, de lo llamativo que puedan ser y combínalos con tu personalidad, con tu personaje, con quien eres. Eso también te va a ayudar a ti a alzar un poquito esa comunicación y ese carisma con el público. Muy bien, el aspecto o el tip número 4, domina tu lenguaje corporal. Y yo creo que la clave muchísimas veces de desarrollar un buen carisma, como estamos hablando de la comunicación no verbal también, es nuestro lenguaje corporal. Desde el momento que salimos en escena tenemos que salir con una posición de confianza, con una posición corporal o con un lenguaje corporal que diga, aquí estoy yo, vengo a hacerlos pasar un rato agradable, único, diferente. Aquí estoy yo. Y a veces se nos olvida y veo artistas y veo presentadores y veo pues personas que se paran en escena con un lenguaje corporal pobre. Y eso inmediatamente el público lo nota. Por eso yo a ustedes les invito a que vean presentadores de televisión, inclusive cantantes de rock, o inclusive cantantes y todo aquel que se pare en un escenario. Quiero que lo vean y lo analicen los primeros momentos cuando él sale al escenario. Y se van a dar cuenta que muchos salen con una confianza, con un lenguaje corporal activo que invite al público a confiar en él. Muy bien, y ya para finalizar, estos 5 pequeños tips que te pueden ayudar a desarrollar esta especie de carisma es ser genuino. Por favor, nunca te presentes como alguien que no eres, a menos que estés haciendo algún personaje en específico o una magia argumentada en donde tienes que hacer un personaje. Pero si vas a hacer algún show, siempre muéstrate como una persona genuina, porque el público inmediatamente nota cuando estás
simulando algo, cuando estás pretendiendo ser algo que no eres, alguien que no eres, que no pega contigo. Entonces, si te tuviera que recomendar de estas 5, la más importante yo creo que es esta: ser genuino, ser tú mismo. Por eso escuchamos constantemente y en repetidas ocasiones que en magia tienes que ser tú mismo, y a veces no entendemos bien el significado de esto, pero básicamente es que seamos genuinos, que nos proyectemos nosotros realmente quiénes somos y que le dé un significado a esa expresión que vamos a hacer a través de la magia. Así que bueno, mis amigos, estos 5 tips creo que te pueden ayudar. Y quiero saber al respecto qué ustedes pues piensan sobre este tema. ¿Se puede desarrollar el carisma? O hay personas que ya lo traen innatas. Quiero saber tu apreciación. Hay magos que de verdad pues tienen ya ese carisma en sí mismo, y podríamos nombrar algunos. Podríamos nombrar inclusive Tamariz, tiene muchísimo carisma. Podríamos nombrar a Mac King como otro que he visto que tiene un carisma increíble, como también he visto otros que no tienen ese carisma, pero que desde esa entrada a escena a lo mejor no nos conecta desde ese punto de vista carismático, pero al final de la presentación se meten al público en el bolsillo, y eso también vale la pena analizarlo. Desde entrada a lo mejor te choca, ¿no? Cuando ves un artista y de repente no te cuadra algo con los primeros 5 minutos de su análisis, pero después resulta que al final de la presentación tienes que aplaudirlo porque realmente fue fabuloso, y esto suele pasar así también. Por eso es saber tus cualidades, magnificar lo que eres, qué cosas puedes magnificar en ti, y estar pendiente de tus limitaciones. Y yo creo que esto es fundamental. Y si tuviera que resumir un poquito para mí qué es la magia, qué es el ilusionismo, es básicamente descubrirse a sí mismo y buscar en ella una forma de expresión ante el mundo. Así que bueno, esa es mi opinión al respecto. Quiero leerte, por favor, y todos aquellos que ya forman parte de nuestro canal, pues me gustaría leerlos al respecto, sobre si este carisma se puede desarrollar o no. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este tema. Dejo la pregunta abierta. Espero sus comentarios para leerlos en el próximo espacio. Que por cierto, les tengo pues de una vez anuncio lo que vamos a hacer el próximo segmento. Vamos a abrir el libro de la buena magia de Darwin Ortiz y vamos a tocar unos temas importantes que tengo por allí subrayados para hablarlos con ustedes al respecto. Así que gracias, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en este espacio que se llama De Todo Un Poco. Cuídense, bye.